y por voluntad de Dios también está al servicio del apostolado mundial en una gran labor titánica con los jóvenes. Así que le damos las gracias por disponer su tiempo. Sé que Dios te ha venido preparando y estás siendo grandemente bendecido y que esta labor que realizas es un acto de obediencia a Dios. También le doy las gracias a todos los que están conectados con nosotros. Hoy vamos a recibir esa palabra de fortaleza, de dirección de Dios. Y si usted conoce a algún miembro del apostolado que necesita recibir este tipo de palabra, dígale, conéctate al live, porque sé que vas a recibir mucha bendición. Hagamos una oración para que sea Dios quien hable a través del hermano Juan Ramón y para que este mensaje llegue a las personas indicadas. Sé que será de mucha bendición el poder dialogar este tema del divino rostro de Jesús y será Dios el que hable a través de nuestro hermano. Dispongamos nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón para vivir este momento. Iniciamos diciendo, Padre, en el nombre de Jesús, en este momento te agradecemos la oportunidad que nos das de seguir vivos, de poder respirar, de poder vivir. Dios mío, sabemos que estamos de pie por tu favor y por tu gracia. Señor y Dios nuestro, te pido que tomes este momento como un puente para llegar a los corazones que necesitan recibir la palabra de vida y la palabra de paz, que solo puede proceder de ti, Dios mío. Disponemos nuestro ser en este momento para que derrames unción en nuestro hermano Juan Raúl, Juan Ramón, para que mediante su voz hagas lo que tú quieras. Señor, por favor, guía este momento y a ti te vamos a dar toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús y decimos amén y amén. Hermanos, estamos ansiosos de recibir ese mensaje que el Eterno tiene que transmitirnos a través de usted. Es todo suyo este momento. Paz y alegría, buenas noches, quiero saber si me escuchan bien. Excelente, Juan Ramón, alto y claro. Ok, bueno, muchas gracias. Quiero pedirle permiso para compartir pantalla. ¿Puedo? Listo, ya. Muy bien. Quiero saber si se ve bien. ¿Hay problemas o está todo bien? Todo en orden, Juan Ramón. Listo, cualquier cosa me avisan para corregir lo que tenga que corregir. Muy bien, buenas noches. Gracias a todos por esta bienvenida y gracias por invitarme a dar este tema. La verdad para mí me llena de mucho gozo y alegría saber que puedo dar de lo que recibo de Dios con mis hermanos del apostolado. Estar aquí es por pura misericordia de Dios, siempre lo digo y me gusta recalcarlo, que mi vida es un milagro de la misericordia de Dios y para eso vivo, para dar gloria a su misericordia y en especial ahora en este apostolado, su obra magna que siempre le gusta hablar. Cuando me propusieron dar el tema del divino rostro de Dios, el divino rostro, pensaba siempre en el rostro de Dios, en el rostro de Dios. Pero más que el rostro, espiritualmente hablando, ¿qué es el rostro de Dios? ¿Qué significa el rostro de Dios? ¿Qué significa pensar en la cara de Dios, en la cara de Jesús? Si cuando en el Antiguo Testamento veíamos en el Salmo, como les pongo aquí, mi corazón de ti me habla diciendo, procura ver su faz. Es tu rostro, Señor, lo que busco, no me escondas tu cara. Entonces, desde el Antiguo Testamento vamos viendo que hay un anhelo por conocer a Dios, hay un deseo profundo que tiene la persona, el alma, por conocer a Dios. Y tanto que cuando Moisés bendijo, cuando Dios le enseñó a bendecir, le dijo esta bendición de la siguiente forma:
Que Yahvé te bendiga y te guarde, muestre tu rostro sobre ti. Es la bendición que está en Números 6. Muestre tu rostro sobre ti, muestre tu rostro sobre ti. Entonces vamos viendo que desde el Antiguo Testamento se va tocando ese tema de Dios, de cuál es el rostro de Dios. Y Yahvé, Moisés en la zarza le pregunta, ¿cuál es tu nombre? O sea, vamos viendo que el rostro te va llevando a conocer a una persona, a familiarizarte con una persona. Cuando tú conoces a una persona nueva, tú la ves a la cara, tú la miras a la cara y tratas de conocer, porque mirar el rostro es penetrar también en la persona. Entonces vamos viendo que también Moisés y Elías desearon ver el rostro de Dios y Dios le dice a Moisés, solamente te dejaré ver mi espalda, porque todavía no se había revelado por completo el rostro de Dios. Entonces vamos viendo que desde el Antiguo Testamento Dios ha ido revelando y hablando a su pueblo, se ha ido revelando progresivamente, la revelación ha sido progresiva. Desde la creación hasta los patriarcas, los profetas, el éxodo, el exilio, entre otras cosas, todo ha sido un plan progresivo de Dios. Que el hombre en su dureza, en su indiferencia, ha retrasado el plan de Dios, ya es por la soberbia del corazón humano. Entonces, pero Dios ha insistido siempre en este plan de revelarse al hombre, porque para eso nos creó, para estar con Él, y para estar con Él tenemos que conocerle. Para conocerle tenemos que intimar, y Él es el que se revela, Él es el que toma la iniciativa, Él es el que se da a conocer, Él es el que va al encuentro del hombre. Entonces, ¿en dónde tiene plenitud esta revelación? ¿En dónde alcanza plenitud la revelación del rostro de Dios? ¿En dónde se completa esta revelación? El Antiguo Testamento mencionó el deseo de conocer a Dios. Grandes profetas como Moisés y Elías vieron la espalda de Dios. Se reveló el nombre, intimaron con él. Tanto era que Moisés cuando entraba a la tienda de campaña, cuando salía su rostro estaba resplandeciendo. Llegaron a intimar con Dios, pero no conocieron con total certeza a Dios. Entonces vemos que en la persona de Jesús se da a conocer el rostro completo de Dios. Ya el rostro de Dios deja de ser solamente un deseo de conocerse, sino que ya viene a encarnarse, ya el mismo Dios se hace hombre. El mismo Dios se encarna, viene a la tierra, pisa la tierra por el sí de una mujer, por el sí de María, por el fiat de María, viene el misterio de la encarnación. Entonces, aquí en Jesús empezamos a conocer plenamente la revelación de Dios. Dice Mateo 3:17, y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. Ya el Padre había enviado a su Hijo y envió a su Espíritu sobre él, porque son una sola cosa. El Padre, el Hijo y el Espíritu son una sola cosa, y el Dios Hijo se encarnó para que el hombre lo conociera por completo. Entonces, con esta introducción, quiero empezar este tema, porque me preguntaba, ¿en dónde puedo yo conocer a Dios? ¿En dónde yo puedo conocer el rostro de Dios? ¿En dónde yo puedo conocer a la persona de Dios? Entonces, este tema lo desarrollé en la respuesta siguiente, en las Sagradas Escrituras. El Evangelio, una vez aprendí esto, me enseñaron esto en la clase de liturgia. Cuando se lee la primera lectura, es Dios hablando a través de un profeta a su pueblo. Luego la primera lectura viene un salmo, el pueblo entona un salmo al Señor. Canta, por eso es que cantamos el salmo. Luego viene la segunda lectura y Dios habla a través de un apóstol a una comunidad. Y luego cantamos el aleluya y nos paramos, porque ya no Dios va a hablar a través de un profeta o un apóstol, sino que Dios va a hablar en la persona de su Hijo. Por eso es que en el momento que se canta el aleluya en la misa, nos paramos, porque ya viene Dios a hablarnos en su evangelio. Entonces la respuesta fue la siguiente: ¿en dónde voy a conocer el rostro de Jesús? En el evangelio. El evangelio es la palabra de Dios escrita, es la persona de Jesús descrita. Entonces, de ahí tomé la fuente para desarrollar este tema. ¿De dónde voy a partir?
Dice Lucas 4, 16 al 19. Vino a Nazaret donde se había criado y según su costumbre entró en la sinagoga el día sábado y se levantó a hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías y desarrollando el volumen halló el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia al Señor. Quiero que meditemos en la parte que está resaltada en rojo. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres. El Espíritu de Dios estaba junto a Jesús para anunciar la buena nueva a los pobres. ¿Qué es eso de la buena nueva? ¿Qué es el anuncio? ¿Qué es lo que es Jesús? La buena nueva no es más que la persona de Jesús. La buena nueva no es más que el misterio de la misericordia de Dios. La buena nueva no es más que Jesús diciéndote a ti: eres una persona libre del pecado porque en mí tienes vida y vida abundante. Entonces, desde aquí vamos a desarrollar este tema. ¿Cuál es ese espíritu? Dice Isaías 11, 1, 2. Saldrá un vástago del tronco de Jesé, un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé. Ese es el espíritu, ahí donde la iglesia aprende los 7 dones del Espíritu Santo. Desde el profeta Isaías ya se venía anunciando la persona de Jesús para que la conociéramos hoy como se ha revelado en las Sagradas Escrituras. Entonces, hay mucho que se puede meditar de aquí, sobre la sabiduría, sobre la inteligencia, sobre el consejo, sobre la fortaleza, sobre la ciencia. Se puede meditar mucho y aquí se puede desarrollar toda una noche de temas, porque Dios es inabarcable. Pero en esta noche vamos a meditar en algo particular de Jesús, algo muy, muy esencial en la persona de Jesús. Ya les expliqué anteriormente que la revelación del rostro de Jesús viene desde el Antiguo Testamento, un deseo del hombre por conocer a Dios. Dios se fue revelando progresivamente hasta que alcanzó plenitud en la persona de Jesús cuando se encarnó. Que el Espíritu de Yahvé está sobre él, está en él, y que ese Espíritu es el que rebosa, es el que anuncia, es el que fortalece, es el que trabajó junto con Jesús. Entonces, vamos a meditar en una característica particular de Jesús, que nos revela su rostro, que nos revela su persona. Hoy en la sociedad, vamos a citar un ejemplo sencillo. Yo no sé en los demás países, pero aquí en mi país, ya una vez escuché al padre Teófilo cuando lo entrevistaron, qué pensaba de la violencia, qué pensaba del robo y de la violencia que se daba dando en la provincia de Colón. Un lugar acá en Panamá donde hay mucha violencia. Y el padre respondió esta sencilla respuesta: hoy en día la sociedad ha perdido el santo temor de Dios. Hoy en día la sociedad ha perdido el santo temor de Dios. Cuando yo escuché esa respuesta del padre me marcó y yo le dije en mi corazón: esa es toda la respuesta, esa es toda la causa del mal en este mundo. El hombre ha perdido el temor a Dios porque ya no teme robar, ya no teme matar, ya no teme causar el genocidio más grande que ha existido en la historia, que son los abortos. Ya no teme meterse un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, ya no temen hacer cualquiera desbarre dentro de la naturaleza humana. El hombre está jugando a ser Dios y eso ha causado lo que pasó en el principio, en el misterio del árbol de la vida y del bien y del mal. El hombre decidió hacer su vida a su manera sin Dios y desencadenó el sufrimiento del pecado, y es lo que hoy en día se repite la historia cuando el hombre por soberbia desobedece a Dios. Entonces, quiero que en esta presentación del divino rostro de Jesús meditemos y aprendamos el santo temor de Dios. Porque la persona de Jesús en esta vida, cuando se encarnó, vivió y enseñó el santo temor a su Padre Yahvé.
Podemos decir que una característica de la persona de Jesús, Jesús temeroso de Dios. Uno se puede quedar como, antes le preguntaba a un sacerdote, ¿es correcto decir Jesús temeroso de Dios? Porque como que en mi cabeza como si Jesús es Dios, pero Jesús temeroso de Dios como que no entiendo qué está pasando. Jesús es hombre y es Dios. Y Jesús como hombre nos enseñó a vivir bajo la ley de su Padre, bajo los mandamientos. Jesús dice en su palabra, quien me ve a mí ve al Padre. Yo no vine a hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. Lo que yo hago, no, las obras que yo hago son las que vi hacer a mi Padre. Jesús siempre vivió con ese respeto y ese amor a su Padre. ¿Por qué? Simplemente porque es su Padre y en él hay amor. No puede haber otra cosa que no haya amor en Jesús. Entonces, ese santo temor de Dios, Él nos los enseñó viviéndolo, cuando Él vivió obedeciendo la santa ley de Dios aquí en la tierra. De este santo temor de Dios podemos extraer una virtud, la virtud de la piedad. La virtud que inspira por el amor a Dios, tierna devoción a las cosas santas y por el amor al prójimo, actos de amor y de compasión. La piedad es un don del Espíritu Santo, que viene del santo temor de Dios. Es una actitud que inspira a venerar las cosas santas, a respetar las cosas santas y a generar la caridad con el prójimo. Entonces, de esta virtud vemos a un Jesús piadoso, un Jesús orante y un Jesús amante. Les repito, un Jesús piadoso, un Jesús orante y un Jesús amante. Un Jesús orante. La oración que muchas veces nos cuesta y Jesús nos la enseña. Jesús en su persona vivió orando. Dice Lucas 6:12, sucedió que por aquellos días se fue al monte a orar y se la pasó la noche en la oración. Lucas 5:16 dice, pero él se retiraba a lugares solitarios donde oraba. Jesús, siendo Dios y hombre, oraba. ¿Por qué? Porque era una necesidad intimar con el Padre, una necesidad de enamorarse de su Padre, de seguir amando a su Padre. Cuando usted está en una intimidad con una persona, cuando usted ama a una persona, usted tiene necesidad de relacionarse con esa persona. Los esposos buscan a su esposo, esposa para relacionarse, hablar, compartir un momento agradable, vivir las experiencias del día, compartir las experiencias del día a día, del trabajo. Usted necesita relacionarse, intimar con esa persona que usted ama. Jesús se relacionaba en la oración con su Padre por la sencilla razón de que amaba a su Padre y sigue amando a su Padre. Entonces vemos que en el rostro de Jesús, en la persona de Jesús, vemos a un Jesús que ora, a un Jesús que vivió orando en esta tierra. Y no solo oraba a solas, sino que os aseguro que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Si Jesús enseñó a orar, entendiendo que aquí dos significa comunidad, os también digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo, o sea, dos de vosotros, ya cuando hay una segunda persona hay comunidad. Jesús se enseñó a orar en comunidad. Eso también quiere decir que él hacía oración comunitaria con sus discípulos, con sus apóstoles. Entonces vemos dos rasgos de este Jesús orante. Un Jesús que ora sola con su Padre y un Jesús que ora en comunidad con sus discípulos. Repito, un Jesús que ora sola con su Padre y un Jesús que ora en comunidad con sus discípulos al Padre. Jesús, espérense, aquí no veo bien. Muy bien. Vamos a pasar entonces del Jesús orante al Jesús amante. Madre Teresa decía una frase muy hermosa. El amor puesto en acción. El amor puesto en acción. Otra frase de Santa Teresa decía, el fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es el amor. El fruto del amor es
el servicio, y el fruto del servicio es la paz. Madre Teresa dijo la caridad puesta en acción porque ella partía de una experiencia personal en la intimidad con el Padre, con Jesús, y luego ponía esa caridad hecha obras concretas. Entonces ya el maestro nos lo enseña en Marcos 12 cuando dice, el primer mandamiento es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es único, es el único Señor. A Él amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. El maestro tenía claro lo que era la ley de Dios. Y fíjense en algo, hay un detalle muy particular que me gusta meditar de esto. Muchas veces cuando me ha tocado compartir un tema con una persona, yo le pregunto, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el primer mandamiento? Y muchos dicen, amar a Dios, amar a Dios, amar a Dios. Es verdad, amar a Dios. Pero el verbo amar implica una acción. Pero antes de esa acción, hay otra acción que Jesús dice aquí. Escucha Israel. Traducido como Shema Israel, viene del hebreo Shema. Shema Israel, escucha, haz silencio, escucha lo que tengo que decirte. Entonces me gusta decir que el primer mandamiento no es amar, sino que escucha a tu Dios. Yo diría que el primer mandamiento es escucha a Dios para luego hacer lo que Él dice. Porque en tantos llamados de amor y de conversión, especialmente San José nos dice silencio, hagan silencio, hagan silencio. Escuchemos a Dios. Porque es ahí en la experiencia íntima de escucha, en el silencio, donde aprendemos entonces a amarlo. No podemos corresponder si no sabemos lo que Él nos pide. En una clase, cuando los que son profesores o los que son alumnos, estudiantes, saben que muchas veces no se pueden hacer las cosas a menos que el maestro dé la indicación. Entonces lo pasa igual. Yo soy el hombre, yo soy la criatura, yo soy el discípulo, Dios es el creador, Dios es el maestro, Dios es el guía. Entonces lo que tengo que hacer es doblegarme y escuchar al Señor. Jesús que ama, Jesús que sana y un Jesús bondadoso. Quiero pedirle aquí la participación a algunas personas para que me ayuden a leer. Quiero involucrarlo también. Quiero pedir un voluntario que lea aquí a Jesús sanador. Que me apoyen, por favor. Alguien que quiera leer. Jesús sanador. Mateo 8, del 16 al 17. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus con una palabra y curó a todos los enfermos, para que se cumpliera el oráculo del profeta Isaías. Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Muchas gracias, hermanito Edilbardo. Ya que tú lo leíste, quiero preguntarte a ti. ¿Qué te quedas de esto? ¿Qué te tocó el corazón? Es la palabra de Dios. ¿Qué te llama la atención de esto que acabas de leer? Lo importante de, digamos, estar en esa comunión con el Eterno, tener esa convicción en que solo en Él está la sanidad y que solo en Él puede encontrar aquellas cosas que humanamente no tienen comprensión ni solución. Amén. Muchas gracias, hermano. En Él está la sanidad. Toda enfermedad es curada en Jesús. Aquí lo dice, curó a todos los enfermos. La enfermedad del ámbito humano es algo doloroso que no queremos. Y Jesús, en Jesús podemos tener sanidad, pero siempre y cuando sea primero la sanidad del alma. Recordemos el pasaje en donde los camilleros llevaron a un enfermo, lo metieron por el techo, y cuando Jesús lo vio, se asombró por la fe de los camilleros y le dijo, tus pecados son perdonados. Jesús primero curó el corazón de la persona que estaba enfermo y manchado por el pecado. Jesús primero curó ese corazón herido y maltratado por su pecado.
curó de esta forma su alma, perdonándolo. Y luego, en atención a la soberbia y dureza de los que estaban ahí, fariseos, dijo, ¿qué es más fácil? Decir, tus pecados son perdonados, o levántate, toma tu camilla y anda. Luego de haber curado el alma, curó el cuerpo. En ese orden Jesús siempre va sanando. No busquemos siempre la sanación del cuerpo, primero busquemos la sanación del alma, porque luego se nos dará por añadidura la sanación del cuerpo, porque hay veces que hay enfermedades que Dios permite por un bien, un mal temporal, por un bien eterno. Les cuento como una experiencia personal. Yo tengo 10 años sufriendo de la columna, un problema de la columna que no me deja hacer más de 4 cosas, una hernia discal. Y muchas veces le pedí al Señor que me curara, como San Pablo le dijo, tengo un aguijón en mi carne, y 3 veces le pedí al Señor que me lo quitara. Y él me respondió, tu gracia me basta. Perdón, mi gracia te basta. Llevo 10 años con esta enfermedad y aprendí algo que el Señor no me hubiera enseñado si no me hubiera dejado esa enfermedad. Con esa enfermedad aprendí a doblegarme y a pedir ayuda, a depender de otras personas, a empatizar con los enfermos, a solidarizarme, a aprender a amar a las personas a través del propio sufrimiento. A veces no siempre vemos la enfermedad como un mal. Hay veces que Dios, en su divina voluntad, permite un mal en el cuerpo para sanar el alma y embellecerla. Pero eso está en su divina voluntad. Muy bien. Otro voluntario, quiero que lea Jesús bondadoso. Alguien aparte de Dibardo que nos quiera apoyar. Venid a mí, todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra de Dios. Muchas gracias, hermanita. Cuéntame, a ver, ¿qué te quedas? ¿En qué te quedas de esta palabra? ¿Qué te llamó la atención? Primero que nada, que hay que aprender a ser humildes y aceptar la voluntad de Dios en todo. Sí, porque yo tengo parálisis cerebral de nacimiento, entonces siempre he estado con Él, buscándolo, acogiéndome a Él, siempre toda mi vida. No he tenido sanación física, pero sí he entendido y comprendido lo que has comentado hace un momento. Hay que cambiar el modo de ver las cosas y de actuar, y sobre todo estar viviendo en su voluntad todo el tiempo y aprendiendo a amarle también en el prójimo, no nada más a él, ¿verdad? Personalmente, pero sí, él me deja mucho, 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 porque él me conoce y sabe que él es el único que me da descanso. Entonces, pues sí, sobre todo tener esa humildad, que es lo que más también me llama la atención y que eso me deja en mi corazón. Amén. Gracias por su palabra. En verdad he escuchado el testimonio de una persona curtida en el amor de Dios, con esa experiencia de sufrimiento que carga. Puedo imaginarme el grado de unión con Dios que ha podido adquirir en el amor. Como una persona con parálisis de nacimiento hoy en día no se queja de Dios. Me imagino que ha pasado momentos difíciles en su vida como cualquiera persona, pero usted en ese sufrimiento puedo aprender y conocer que usted se ha unido bastante con Dios. El Padre Pío decía, en el pobre está Jesús, en el pobre enfermo está Jesús 2 veces. Es decir, que Jesús está también con los que sufren y comparte de una manera misteriosa su dolor con esas almas. A Madre Teresa una vez, una mujer enferma le dijo, quiero pertenecer a tu obra, quiero ayudarte en esta obra de caridad. Y Madre Teresa le dijo, quiero que estés en mi orden, pero te vas a quedar aquí ofreciendo tus sufrimientos
porque necesito almas, víctimas que se ofrezcan al Padre para que mis hermanas puedan ejercer la caridad. El misterio de la cruz, el misterio encarnado del sufrimiento en las personas. Gracias, hermanita, por ese testimonio. Y creo que la palabra humildad por algo la dice, porque usted mismo la ha vivido y en verdad estoy muy asombrado y contento por ese testimonio. Yo quiero resaltar, aparte de la palabra humilde, la palabra manso. Humildad es reconocer tu capacidad y limitaciones, de dónde estás, lo que puedes y lo que no puedes hacer. Eso es clave. La palabra manso va a la virtud de la mansedumbre. Ustedes ven, para describir la mansedumbre, veamos un caballo. El caballo, hay caballo que es indomable. Hay que azotarlo, hay que latigarlo para que se vuelva manso. Pero una vez ese caballo es domado, es manso a su amo. El amo lo lleva para cualquier parte. Es dócil a su amo. Entonces Jesús está diciendo que soy manso y humilde de corazón. Es suave, él es dócil a lo que es bueno. Ojo, porque el caballo es manso, pero no menso. Si ustedes si han tenido la experiencia de andar en un caballo, cuando el caballo ve un peligro, se detiene y no pasa. Y no hay quien lo pase, no hay quien lo mueva, porque hay un peligro. Entonces, el peligro en la vida del cristiano es el pecado. El cristiano aprende a ser manso, suave y dócil, benevolente con las personas, pero radical y tajante con el pecado. No, como dice el profeta Amós, amar lo que yo amo y aborrecer lo que aborrezco. En eso resalta la mansedumbre y bondad del Señor. Vamos a continuar entonces con otro rasgo del rostro de Jesús, de la persona, de la revelación de Jesús. Esta me encanta, me gusta. Voy a leerla yo mismo porque me apasiona. Dice: Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y al ver a la muchedumbre sintió compasión de ella, porque estaban vejados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe operarios, obreros a su mies. Es impresionante cuando uno medita esta parte del Evangelio y uno se va metiendo en el contexto. Jesús era una persona que viajaba para aquí y para allá como peregrino anunciando el reino de Dios. Y en ese contexto sintió compasión al ver una muchedumbre. Muchedumbre es muchas personas. Sintió compasión de ella. Jesús estaba en una jornada de trabajo y al verlo se compadeció. Es decir, amor entrañable. Vio la necesidad que tenían esas personas y no solo vio la necesidad, sino que la sintió y vio más allá, fue más allá, se encarnó, actuó en ellos. Una vez un sacerdote explicaba que la misericordia tiene 3 componentes: compadecerse, abajarse para actuar y actuar en el nombre de Jesús. Como cuando en otro pasaje vio a la viuda de Naín que estaba enterrando a su hijo, estaba soltera. Se compadeció Jesús de esa viuda. Se abajó, fue a actuar y resucitó al hijo porque actuó en la persona de Cristo. Entonces, hoy en día se hacen muchas obras buenas, pero solamente quedan en obras humanas. No es lo mismo el altruismo o la filantropía que el cristianismo, son 2 cosas distintas. El Papa Francisco en un documento decía: la iglesia no es una ONG, la iglesia actúa en la persona de Cristo. Es decir, si yo me voy a compadecer de mi hermano que está pasando hambre o que necesita un consejo, yo lo voy a ayudar en nombre de Jesús. No en mi nombre, no en el nombre de la humanidad, en el nombre de Jesús le voy a dar una ayuda según Dios. Jesús manso. Bueno, ya creo que les hablé un poco de esto en antes, la mansedumbre. Aquí nada más voy a resaltar el texto. Bajó con ellos y vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Jesús progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Solamente voy a resaltar una cosita: el misterio del anonadamiento de Dios. Jesús, siendo Dios, se abajó a ser hombre y a depender de 2 criaturas, de José y de María. Vivió sujeto a ellos. Vivió sujeto a sus padres. Impresionante. No tenía necesidad de eso, pero así lo quiso, y creo que ese es el mejor ejemplo de mansedumbre y dependencia de amor
y crecimiento que el mismo Jesús nos enseñó viviendo en Nazaret con sus padres. Sigamos con el ejemplo, con los rasgos de Jesús misericordioso, Jesús amante. Recuerden la frase de María Teresa, la caridad puesta en acción, el silencio. Una vez tengo mi experiencia con Dios en el silencio, me siento amado y abrazado por Dios, voy al encuentro, voy a encarnar, voy a poner la caridad en acción. Jesús que perdona. Otra persona que me apoye, que quiera compartir con nosotros. Y sucedió que estando él a la mesa en casa de Mateo, vinieron muchos publicanos y pecadores y estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos. Al verlo, los fariseos decían a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Mas él, al oírlos, dijo: no necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal. Id pues a aprender qué significa aquello de misericordia. Misericordia quiero, que no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Amén. Muchas gracias, hermanita Luisa. Cuéntenos usted que su experiencia al leer esta palabra de Dios, ¿con qué se ha quedado? ¿Qué ha resonado en su corazón al leer esta palabra? La palabra misericordia. Nosotros como miembros del apostolado estamos especialmente llamados a representar a Jesús. Y en este evangelio, personalmente, la palabra misericordia me enseña a que hay muchos Jesuses a nuestro alrededor, a que nosotros necesariamente tenemos que morir a nosotros mismos para hacer luz, como es Jesús. Y es un camino sencillo, pero no fácil. Sin embargo, al escuchar especialmente el tema hoy, el rostro de Jesús, nos invita pues a profundizar íntimamente, como ya lo ha estado mencionando, de conocer verdaderamente el rostro de Jesús. Pero ese rostro es muy importante que lo miremos en nuestros padres, nuestros hermanos, el prójimo. Si en verdad estamos obedeciendo al Padre y estamos escuchando ese anonadamiento de Jesús al ser dependiente de esos corazones de José y de María, entonces también nosotros aprendamos de su humildad, de su anonadamiento y reconocer que somos nada. Y el rostro sufriente de Jesús es el mayor signo. Si no vemos la misericordia y el amor en este rostro, entonces estamos perdidos. Amén, hermanita. Creo que tengo la certeza, tengo como una convicción de que el mayor de los atributos de Dios es la misericordia. Porque por misericordia se encarnó, por misericordia nos salvó, por misericordia nos santifica, por misericordia nos sana, por misericordia nos perdona.
porque es misericordioso. Dice la palabra de Dios en atención a lo que usted dice. La carta de San Juan dice lo siguiente: quien dice amar a Dios pero aborrece a su prójimo es un hipócrita. O sea, es decir, no puedo decir amo a Dios y no hago nada por mi hermano. Poniéndose en el contexto de Jesús cuando dijo estas palabras, acercarse a un pecador, a una persona enferma, leprosa, o una persona que padecía flujo de sangre, en esa época era escandaloso. El que tocaba a un leproso, el que tocaba a una persona pasando flujo de sangre como la mujer, era una persona que se contaminaba de impureza. El que estaba con pecadores se contaminaba, entonces era algo escandaloso. Hoy en día, como decir que tú compartas con una persona que está en la calle o con una persona que está viciosa, eso es escandaloso, como que dice, se te va a pegar eso, apártate de eso. Pero Jesús entraba en contacto con ellos, ojo, porque veía el corazón de las personas. En el corazón de las personas había bondad, en ese pobre pecador había bondad y necesidad de Dios. Entonces él se acercaba para saciar esa sed de Dios que tenía. Entonces, si Jesús nos enseña eso, ¿quién soy yo para no encarnar la misericordia con mi hermano? No sacando aquí las clases sociales de ricos a pobres, hay necesidad de Dios en todos los ámbitos. Incluso hay dureza en el corazón en pobres y ricos. Entonces, a donde me lleve Dios a encarnar la misericordia, estoy llamado a reflejar esa misericordia de Dios que se compadece, que levanta, que restaura, que perdona, que corrige, que realza la dignidad de la persona. Madre Teresa, disculpen que la cite tanto, pero es una santa que me ha tocado mucho el corazón. Su historia. Una vez un periodista fue a verla y la vio curando las llagas de un leproso. Totalmente desagradable ese ambiente. Él la miraba y le dijo, yo ni por $1.000.000 haría eso. Y Madre Teresa le dice, yo tampoco, por $1.000.000 no lo haría. Yo lo hago porque veo en él a Jesús. Veo en él a Jesús. Impresionante el grado de caridad que tenía esta mujer. Ver en el rostro de Jesús en el hermano. Muy bien, seguimos con Jesús que perdona. Mateo 18, 21, 22 dice, Pedro se acercó entonces y le dijo, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces 7? Dice Jesús, no te digo hasta 7 veces 7, sino hasta 70 veces 7. 70 veces 7 quiere decir muchas veces, infinitas veces, porque el corazón del hombre es tan voluble y cambiante. Hoy en día dice una cosa, el día siguiente hace otra cosa. El Señor comprende nuestra miseria, el Señor comprende nuestra inestabilidad en las cosas que emprendemos y hacemos. A Santa Faustina le dijo algo muy hermoso, algo demasiado hermoso para mí. Algunas personas se sienten ofendidas, pero yo no me siento ofendido. Jesús le dice lo siguiente a Santa Faustina. En el numeral 718. Ves lo que eres por ti misma, pero no te asustes de eso. Si te revelara toda la miseria que eres, morirías del horror. Has de saber, sin embargo, lo que eres. Por ser tú una miseria tan grande, te he revelado todo el mar de mi misericordia. Busco y deseo tales almas como la tuya, pero son pocas. Tu gran confianza en mí me obliga a concederte gracias continuamente. Tienes grandes inexpresables derechos sobre mi corazón, porque eres una hija de plena confianza. Impresionante estas palabras. Jesús le dice, ¿ves lo que eres por ti misma? Si te revelara toda la miseria que eres, te morirías del horror. Si Santa Faustina era una miserable y se murió, Chuzo, ¿cuánto más miserable soy yo? O sea, somos nada. Somos miserables. Sin Dios somos nada. Y aquí no quiero resaltar lo miserable que somos, sino que quiero resaltar la misericordia que Dios tiene. La incapacidad que tiene el hombre por sí mismo de amar a Dios. Es nuestra característica, pero el mayor atributo de Dios, que es su misericordia, nos levanta y nos hace capaces de llegar al trono. En otro pasaje dice, aunque tus pecados sean rojos como la escarlata, yo tengo poder para perdonarte y hacerte que queden blancos como la lana. Yo tengo poder para presentarte ante el trono de mi Padre puro y sin mancha. Es impresionante cuando uno cree y confía en esto.
¿A dónde voy a ir? Las veces en que yo he caído, he recaído, porque yo vengo de una condición de adicción, vengo de mi historia de pecador cuando venían rompiendo con las adicciones del sexo, del alcohol. No sé si alguno ha pasado por las experiencias de adicto, es una atadura muy fuerte. Cuando yo caía, Señor, me arrepentía y lloraba y le decía, pero ¿a dónde voy a ir? ¿A dónde voy a ir? ¿Quién me va a librar de este cuerpo? Decía San Pablo, tengo el bien a mi alcance, pero hago el mal que no quiero. La lucha contra la carne, pero ¿a quién me va a librar de esto? Jesucristo. Aprendí a confiar, la única salida para mí era Jesucristo de Nazaret, porque aprendí que con mis fuerzas no lo iba a lograr, en mi autosuficiencia no iba a poder. Tuve que aprender a depender de Dios y a confiar en su misericordia. Y por eso estoy aquí, gracias a Él. Aquí voy a mencionar solamente unas cuantas, porque hay muchos rasgos más de la misericordia de Dios. Un Jesús que restaura en Juan 8, del 1 al 11, un Jesús que ayuda de Lucas del 10 al 29, 37, un Jesús que soporta, Mateo 26, 36 al 39. Si quieren pueden tomar notas y después meditarlo en familia, en comunidad. Pero por ahora lo dejo hasta aquí esta parte porque si no será muy extenso. Muy bien, ya para terminar en esta última parte, meditamos en el temor de Dios, un Jesús piadoso, un Jesús que ama, un Jesús que ora. Ahora vamos a ver otro fruto del temor de Dios, la sabiduría. Dice el libro de Eclesiástico, principio de la sabiduría es el temor del Señor. Fue creada en el seno materno junto con los fieles. Vamos a ver ahora de la bondad, de la caridad, de la oración a la sabiduría divina. Conocer otro rasgo del rostro de Dios. Un Jesús justo, la virtud de la justicia. No juzgará las apariencias, ni sentenciará de oídas. Jugará con justicia a los débiles y sentenciará con rectitud a los pobres de la tierra. Herirá al hombre cruel con la vara de su boca, con el soplo de sus labios matará al malvado. Justicia será el ceñidor de su cintura, verdad el cinturón de sus flancos. ¿Cuál es la justicia de Dios? ¿Qué es lo que primero busca Dios en el hombre? ¿Qué es lo que Jesús nos enseña con esta virtud de la justicia? Lo que primero busca Dios en el hombre, dice el profeta Ezequiel, la voluntad de Dios es que todos sus hijos se salven. Lo primero que busca Dios en el hombre es la salvación de su alma. Es decir, iluminarlo si está en el pecado, iluminarlo para sacarlo de la ignorancia del pecado, perdonarlo si ha cometido una falta, corregirlo si va por el mal camino, darle lo que necesita para vivir dignamente en esta tierra. En eso va dirigida la virtud de la justicia, que consiste en dar a cada uno lo que se merece. Y lo primero que merece la persona es salvación, en atención al sacrificio de Jesús en la cruz. Una vez Jesús le reveló a una persona que había cometido, una persona conoció a otra persona que había cometido un delito grande de violación. Es un pecado horroroso, 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 horroroso. Cuando alguien abusa sexualmente de otra persona. Cuando yo experimenté eso a través de otra persona, es un dolor muy grande. Entonces, Jesús le decía a esta persona, lo que ha hecho no se justifica. No merece no merece perdón esta persona. Pero en atención a lo que yo hice en la cruz, perdónalo. Es decir, cuando el peor pecador es mirado a través de las llagas de Cristo, ese pecador puede tener vida. Cuando el Padre mira a la humanidad a través de las llagas de su Hijo, concede oportunidad de arrepentimiento. Y el peor pecador que se convierta, Jesús lo justifica porque su misericordia lo abraza. Jesús profeta. Me gusta también esta parte. Alguien que quiera leerlo, por favor.
¿Alguien está levantando la mano? Sí. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta. Perdón, no alcanzo. Del aneto y del camino, y descuidáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es lo que había que practicar, aunque sin descuidar aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Amén, hermanita Perdón, Lili, hermanita. Sí, niña. ¿Qué resuena en su corazón con esta palabra? Pues eso, pues son muchas cosas. La primera, que la justicia, pues la debemos de imitar precisamente de lo que Él nos enseña amando a los demás. Y no podemos hacer escándalo siendo hipócritas. Estamos aprendiendo del amor de Él. Si Él nos ha enseñado todas estas virtudes y sobre todo Él nos perdonó, nos ha perdonado todos los pecados, ¿por qué nosotros vamos a ser hipócritas y a inventar o a decir cosas que no son o a escondernos de algo que somos? Cuando Él nos ha perdonado y nosotros no podemos demostrar o por perdonar o por egoísmo o por soberbia, queremos ser más que Él. No, debemos de entender la ley, vivirla para perdonar, para no ser hipócritas y para que en ese perdón quepa el amor y lejos de ser hipócritas, lo sigamos, lo imitemos. En esa ley de justicia precisamente y de misericordia, a través de ¿cómo? De esa fe, como usted decía, hermano, de creer en Él, de hacerlo vivo en nuestra persona y pues de amar al prójimo. Si realmente ese sentimiento de amor lo vivimos, no vamos a ser hipócritas, o por lo menos vamos a ir en ese camino de no ser como los fariseos, que conocían y sabían, pero nada más de palabra de la ley, más sin embargo en sus acciones hacían todo lo contrario. Entonces, debemos de ser rectos, como en otros pasajes también dice, no podemos señalarle la astilla que tiene en el ojo cuando nosotros traemos una viga. Amén. Amén, amén, hermanita, muchas gracias. Impresionante todo lo que acaba de decir. La coherencia de vida lo puedo resumir. Jesús era un profeta que anunciaba, denunciaba y renunciaba. A lo que tenía que decirle las cosas se lo decía, pero no con desprecio ni maldición, sino con espíritu de corrección. Jesús cuando denunciaba la hipocresía, cuando denunciaba la mentira, lo hacía con ese ímpetu de que el hombre cambiara, no con el ímpetu de, como el aire, ese es el otro pasaje, la ira del hombre no desemboca en nada, no con ese deseo de castigar o condenar a la persona. Eso es lo que Jesús denuncia, esa hipocresía. Y esas palabras tienen que calar primero en mí, en mi corazón. Preguntarme cuántas veces yo he sido hipócrita estando rezando el cenáculo de oración, pero estoy quitándole la caridad del pan a mi hermano, estoy maldiciendo, no estoy perdonando. ¿Cuántas veces aquí entre nosotros se puede suscitar envidia, celos? Aquí en la comunidad, me gusta hablar así porque Jesús me habla así. Primero practica lo que yo te enseño y ¿dónde lo vamos a practicar? En la comunidad del apostolado. Entonces, esa palabra tiene que calar y denunciar en mí la hipocresía cuando no soy capaz, cuando estoy murmurando con hermanos, haciendo bochinches, levantando falso testimonio, cuando estoy indisponiendo al otro, cuando estoy codiciando, cuando estoy buscando por orgullo escalar y escalar. Eso tiene que denunciarse, el Espíritu tiene que denunciar eso en mí para que a la luz de la palabra yo lo ponga y me convierta. Eso es lo que tiene que calar en nosotros hoy como comunidad, como apostolado. Cuidado de no caer en el fariseísmo. Señor, guárdame de ser fariseo, guárdame de ser hipócrita, guárdame de
estar viviendo oración, hablando de oración, pero no pongo el amor en acción. Eso es lo que hoy en nosotros también debe resonar, porque ese es el rostro de Jesús, el Jesús que denuncia, anuncia la buena nueva y denuncia la hipocresía. Aquí creo que lo podemos resumir. Eclesiástico 5, 4, 6 dice, no digas, pequé y no me ha pasado nada. El Señor se toma todo a su tiempo. No estés demasiado seguro del perdón cuando acumules pecados. No digas, la misericordia del Señor es grande, perdona sus pecados por numerosos que sean, porque en Él se encuentra la justicia y reprobación. Su cólera se deja caer sobre los pecadores. En otra forma, a Santa Faustina, forma que los más grandes pecadores pongan su confianza en mi misericordia. Ellos más que nadie tienen derecho a confiar en el abismo de mi misericordia. Hija mía, escribe sobre mi misericordia para que las almas afligidas se deleiten. Me deleitan las almas que recurren a mi misericordia. A estas las lleno de gracias por encima de lo que piden. No puedo castigar a un pecador más grande si él me suplica compasión, sino que lo justifico en mi insondable e impenetrable misericordia. Escribe, antes de venir como justo juez, abro de par en par la puerta de mi misericordia. Quien no quiere pasar por la puerta de mi misericordia, tiene que pasar por la puerta de mi justicia. Cuidado aquí con aprovecharnos de la misericordia de Dios. En otra palabra, también Jesús en esa diario dice, quien hay de aquel que se aprovecha de la misericordia de Dios para acumular pecado tras pecado. Porque Jesús ciertamente es bueno, benevolente, pero Él no es ciego. Jesús ve lo que está en tu corazón, lo que tú estás buscando. Si en verdad hay arrepentimiento y quieres cambiar, Jesús te justifica. Pero si eres hipócrita y quieres seguir en dos aguas, saltando de aquí a allá, rezando, pero picando con el Dios y picando con el diablo, cuidadito con eso, porque el tiempo de la misericordia se está acabando. Estamos meditando los últimos llamados de amor y de conversión, y nosotros somos ese resto fiel que el Señor ha convocado en esta época, sus soldados hoy en día, soldados valientes, pero ojo, al que más se le da, más se le pide. Y si nos han revelado todo este misterio de amor y misericordia, es para que aprendamos a vivir conforme a la voluntad de Dios, reconociendo nuestra condición de pecador necesitado de su misericordia, para vivir en rectitud y transparencia, no viviendo doble vida. Siempre me gustó escuchar al padre Teófilo cuando le decía, doble vida no. Si vamos a estar en dos aguas, no. Y también se lo puedo decir desde mi experiencia. Cuando uno cae en la tibieza, cuando uno no puede con el peso del pecado y se deja abrazar por él, uno vive como, se siente como una porquería. Uno se siente como que es nada. Al final uno tiene que tocar fondo, como toqué fondo, y le dije, Señor, ya basta. O sea, es decir, o somos o no somos, como dice el libro de Apocalipsis. Eres frío o caliente, no te quiero tibio. Entonces, confiando en la misericordia de Dios que me levanta, que me perdona 70 veces 7, emprenderé un camino, pero siempre con recta intención. No doblez en el corazón. Bueno, ya creo que Jesús humilde lo hablamos. Antes tocamos un poco de este tema. La hermanita lo mencionó. Solamente le voy a leer el texto para que lo tengan. Sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levanta de la mesa, se quita sus vestidos y tomando una toalla se la ciñó. Luego echa agua en un lebrillo y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con una toalla que estaba ceñida. La humildad te lleva a servir. Sencillo, servir a tu hermano desinteresadamente. Eso es un rasgo del rostro de Jesús. Muy bien, vamos a resumir lo que es el temor de Dios, lo que nos enseña Jesús en su divino rostro con este don que él mismo encarnó y que él mismo enseñó, el santo temor de Dios. Este es un pequeño concepto que yo, a la luz de la oración, pude extraer, definir, cómo definir el temor de Dios, haciendo creo que se llama acróstico, si no me equivoco.
algo muy sencillo, algo muy hermoso, sencillo y valioso. Algo fácil de aprender y fácil de practicar. Temor de Dios. Temer hacer el mal que le ofende. Enmendar los errores. Morir a uno mismo. Obedecer sus mandatos. Reconocer su grandeza. Darle lo que se merece. Estar en su tiempo. Desterrar el egoísmo. Incluirlo en la vida. Orar en todo momento. Y el temor de Dios es la salvación del alma. Esto es lo que hoy, dentro de mi miseria y pobreza, puedo decirles que es para mí el divino rostro de Dios, encarnado a través de este santo don del temor de Dios. Y hago hincapié en esto porque es lo que se ha perdido en esta sociedad y es lo que nosotros debemos como apóstoles rescatar y practicar. Y para concluir esta presentación, quiero concluir con algo que Jesús quiere. Jesús, cuando se reveló, cuando el Padre envió a su Hijo y se dio la revelación completa del rostro de Dios en la persona de Jesús, Jesús vino a hacer algo. El querigma de Jesús fue anunciar el reino de Dios y revelarnos al Padre. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo es que dice, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Cuando les enseño, esto no viene de mí, sino que el Padre que permanece en mí hace sus propias obras. Conocer a Jesús es conocer al Padre, y conocerlo a ellos es conocer al Espíritu. Hay una unidad, algo que no se puede separar. Entonces, vamos a resumir todo esto en dónde quiere que desemboquemos Jesús, en dónde quiere que Jesús en dónde Jesús quiere que desemboquemos con todo esto, en su Padre, en nuestro Padre. Somos hijos por adopción, gracias a Él, pero Él quiere que vayamos al Padre. Y aquí hay algo que el mismo Padre nos regaló. Jesús quiere que vayamos al Padre y el Padre nos regala esto en el apostolado, en este llamado de amor y de conversión del noviembre de 2016. Un último voluntario que lo lea, por favor. Esto es un extracto de ese llamado, no es completo. ¿Algún voluntario? Criaturas, soy un padre tiernísimo, soy un padre que ama. No soy el Dios castigador, pero sí soy justo. No soy el Dios que extermina a los pueblos, pero purifico a las almas. Soy amor, soy justicia, soy misericordia y soy rectitud. Hijos míos, para vivir el reino del amor y de la paz de los sagrados corazones de Jesús y de María, deben primero vivir ahora el reino de la palabra de Dios, porque conociendo mi palabra, conocerán mi voluntad y vivirán en plenitud. Mi reinado de amor y de paz, primero, hijos míos, está vivir la palabra de Dios y poner en práctica las palabras de mis profetas. Excelente, hermanito. ¿Qué resuena en tu corazón con esta palabra de Dios Padre?
¿Qué nos puedes compartir, hermanito, que leíste? ¿Qué resuena en mi corazón? Exacto. Hermano, yo tengo más o menos como unos 3 años de estar en apostolado. Soy podríamos decirlo, un seguidor como quisiéramos ser, como Manuel de Jesús, un nada. No queremos vanagloriarnos de la gracia de Dios. Pero lo que nos dice es, y es un constante en los últimos llamados, hagan caso, pongan cuidado, reflexionen los llamados. Siento que los últimos llamados nos enfocan realmente a poner cuidado. Muchos, sin menospreciar a nadie, ¿verdad? Muchos leen los llamados de cada día cuando hay, y nada más leyeron el llamado y no sacan el tiempo para reflexionar el llamado, que es una de las cosas que más nos enfoca a Dios Padre, que nos enfoca a la Madre, a reflexionar lo que se está leyendo. Palabras muy sencillas, hablemos sencillas para la humanidad, muy grandes en el poder de Dios. Entonces tenemos que buscar ese muy grande, que es lo que Dios quiere que hagamos caso. ¿Por qué? Porque si nos basamos a que la palabra la tomamos solo como humanos, de ahí es nada más una palabra más. Pero si tomamos la palabra como el ser que nos está diciendo lo que nos está diciendo, vamos a ir enfocando nuestra vida en una pequeña perfección, muy pequeña perfección, a la gracia y al agrado de Dios, que es lo que creo que nos quiere decir la lectura. Buscar realmente la rectitud, buscar realmente el reino de amor, el deseo de quedarle bien a Dios Padre, sin ver como humano todo lo que hay atrás de eso, sino solo hacia el reino de Dios, me parece a mí. Ok, muchas gracias. Buscar el reino de Dios. Eso es lo que aquí al final el mismo Padre, Dios nos dice, Dios es un maestro. Lleva más de 2000 años diciéndonos las cosas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, diferentes formas, a través de los profetas, a través de su Hijo, a través de la Virgen, a través de los apóstoles, a través de la iglesia, a través de los sacerdotes. A lo largo de la historia siempre nos está diciendo lo mismo. Soy un Dios misericordioso, compasivo, lento a la cólera, rico en perdón. Soy un Dios justo, soy un Dios recto, soy un Dios que ama al pecador pero aborrece el pecado. Y siempre nos invita a escucharlo. Aquí nos lo dice. Está primero vivir la palabra de Dios y ponerla en práctica, las palabras de mis profetas. Por eso es que tratemos de vivir lo que el Señor nos va enseñando. No se trata de hacer mucho, se trata de hacer lo que nos compete hacer de la mejor manera, entregado, con un corazón recto y sincero, humilde y contrito, hacer lo que Dios nos pide. Anunciar la buena nueva, denunciar las injusticias y la hipocresía, y renunciar a lo que tengamos que renunciar por amor a Dios y a las almas. Con esto concluyo mi presentación, y antes de hacer la oración final, me gustaría terminar con una oración final y la bendición de algún sacerdote que está presente. Antes de hacer esa oración final, quiero abrir el compás para unos minutos para preguntas, comentarios que alguien quiera hacer en este momento. Se los agradezco si está todo claro, si tienen dudas, si tienen inquietudes, si están más perdidos o quieren aportar algo. Este es el espacio. Muchas gracias, hermanos. Y la verdad, muchas personas a veces tenemos o tienen ese temor de acercarse a Dios porque a veces se piensa que Dios no le agrada
que tengamos una vida quizás no directamente perfecta como nosotros pensamos, pero en realidad a través de sus palabras hemos podido aprender que Dios nos ama, ya sea que estés deprimido, herido, triste, como puedas estar, te dice, ven que yo te recibo en mis brazos como un Jesús sanador, perdonador, que es bondad, que es misericordia. Así que si estás en un momento y te sientes que las cosas no van bien, el Señor te está llamando porque Él no busca gente perfecta. El Señor busca gente que Él las pueda ayudar a ser perfectas, para Él alistarlos. Así que si digamos que alguien siente en su corazón que necesita de Dios, es porque hay cosas que Él sabe que uno no puede manejar y que solamente colocándolas en sus manos es donde está la solución. Y estas palabras que usted ha dicho, en cada uno de los momentos vemos que Jesús no estaba al lado de aquella persona perfecta, de aquella persona que estaba quizás manejando las escrituras de todas formas y que conocía de todas las actividades, sino que estaba siempre con el enfermo, con el mendigo, con aquella que tenía una vida no muy coherente y que al pasar Jesús, todo fue cambiando. Y ese es el reto que usted nos deja en este momento, recibir esa palabra y comprometernos a mejorar. Amén. Muchas gracias, hermanito, por tu comentario. ¿Alguno más? Bueno, yo quiero comentar que en muchas ocasiones he escuchado que dicen que Dios castiga, ¿verdad? Pero yo les comento que no, que Él nos reprende porque no estamos viviendo su voluntad y pues no lo buscamos. Y me gustó mucho este pedazo de este mensaje porque nos invita primero que nada a vivir el reino de su palabra para conocerlo mejor y así vamos aprendiendo a ser más coherentes y no ser como los hipócritas y como los fariseos. Entonces, la verdad hay que estar siempre atentos a lo que Dios nos pide a cada uno, porque somos diferentes, pero todos vamos al mismo Dios. Entonces, pues también aquí nos invita a ese reinado de amor y de paz. Entonces hay que practicarlo, no nada más decir, pues yo amo a esta persona y nada más, pero no hago nada por él. Tal vez ore por él y no le puedo dar otra cosa, pero están las obras de misericordia, que son 14. Entonces, la verdad, está muy enriquecedor este mensaje y veo que también después conoceremos más su voluntad y la viviremos, como dice aquí, en toda su plenitud. Entonces, cuando nos va moldando nuestro Señor, nos va dando más esta paz interior y vamos aceptando más su voluntad de nosotros. Y pues esto para mí es muy enriquecedor. Muchísimas gracias por sus enseñanzas. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias, hermanita, por su aporte. Siervo inútil soy, solo hago lo que tengo que hacer, dice el Evangelio. Así que la gloria es para Dios. Quiero escuchar a una última persona antes de la oración final. Una tercera persona, algún comentario, algún aporte. Aquí se crece en comunidad. ¿Alguien levantó la mano por ahí? Sí, hermanito, buenas noches. A mí me Buenas quedó noches. muy claro y me hace mucho mi corazón que nuestro Señor lo que quiere también es que conozcamos el rostro de nuestro Dios Padre tierno y misericordioso, porque muchas veces nos enfocábamos más en Jesús, casi no tanto en María, y ahora que nosotros estamos en el apostolado, yo he entendido y he comprendido que está el Espíritu Santo
está Dios Padre y Él quiere que lo veamos no como un Padre castigador, sino como su nombre bien lo dice, con sus manos extendidas. Dios Padre tierno y misericordioso. Ese Padre que muchas veces de pequeños nos han impuesto, no hagas esto porque Dios te va a castigar. Y es lo que a veces nosotros nos quedamos con esa mala imagen de Dios y pensamos que no nos ama. Entonces, a mí me gustó mucho como nos explicaba nuestra coordinadora aquí en México, que Espíritu Santo es como si viéramos el rostro de Jesús, pero iluminado, así como viéndolo de una forma materializada. Y últimamente en los llamados de amor y conversión se nos ha hablado de la Santísima Trinidad, de ese gran misterio que están ellos tres juntos. Yo, gracias al apostolado, he aprendido a amar a las tres divinas personas, a Mamita María. Con el Tratado de la Verdadera Devoción hemos visto cómo Jesús no se pone celoso, al contrario, nos da una madre y es el camino más rápido, fácil y seguro de llegar a Jesús. Y entonces, resumiendo, pues yo he sentido últimamente mucho ese amor por nuestro Padre Yahvé. Y también he sentido en todo lo que hemos visto cómo Él está sufriendo por sus hijos, porque nadie quiere consolar ese corazón de padre. Entonces, con esto es algo que a mí me da mucha emoción, el saber que tenemos ese Padre amoroso, quitar esa imagen de ese Padre castigador y tener ese Padre amoroso. Y qué mejor que consolarlo, pues con todas lo que es la reparación, las horas de la pasión, las 33 horas de reparación que nuestro Señor le ha dado a Manuelito, que son unas horas que en verdad nos hacen llegar a ese corazón de Padre amoroso. Entonces, pues es mi pequeña contribución de que siento mucho el amor de nuestro Padre Yahvé. Amén, hermanita. Veo una persona enamorada de Dios. Me encanta escuchar a las almas enamoradas de Dios. La veo muy apasionada por su padre. Y eso es muy bueno. Veo como una niña encantada con su papá. Sí, así. Y eso se trata. Él nos llama, cuando Jesús nos enseña a llamar, a hablar nos enseñó el Padre Nuestro, Él pronuncia la palabra hebrea, Abba. Cuando Jesús le enseña a sus discípulos, él dice, Abba, Abba. Y Abba se traduce como un diminutivo, papito, papi, con esa ternura. Se traduce de manera formal, pues Padre, Padre Nuestro. Pero en realidad la palabra hebrea hace un significado, un diminutivo tierno, papito, papi. Con esa ternura Jesús nos enseñó en el Evangelio a llamar a nuestro Padre. Hoy en día Dios Padre tierno y misericordioso se está revelando también como un Padre tiernísimo. Entonces, acudamos a Él con esa ternura, dejémonos abrazar por su ternura, dejémonos transformar por esa hermosura que Él tiene. Es Sí, así sencillo. es. Y Él nos habla. A mí me ha hablado muchas veces en la misa, en alguna cita bíblica, y siento mucho su presencia. Cualquier cosa me siento al abrigo de su protección, de su amparo. Amén. Qué bueno. Siga, que va bien. Está llegando al cielo así. Siga así. Gracias. Y una cosa que también quisiera aclarar, ciertamente Dios no es un Dios castigador, no es un Dios torturador, pero sí es justo. Y cuando hablamos del castigo de Dios o la corrección de Dios, es en atención a un mal que se está cometiendo. Un ejemplo sencillo, el papá o la mamá cuando ve al hijo haciendo algo malo, lo castiga, pero para corregirlo, para que cree conciencia de su error. Entonces, Dios también se vale de los sufrimientos porque para que nosotros cambiemos nuestra mala conducta. Hay veces que a las buenas te están diciendo, no lo hagas, no vayas por ahí. Y uno va cerrado, cerrado y cerrado, no. Tienes que estrellarse. A veces hablamos que tenemos que estrellarnos para cambiar. Entonces, en esa dinámica, en esa óptica es que se entiende el castigo de Dios como una medida correctiva por amor. Y Él lo está haciendo. Él lo está Así es. haciendo cada vez que hace un llamado de conversión que interpela la conciencia y te sacude. Bendito Dios, porque te está corrigiendo. Y dice el libro de Apocalipsis, Dios corrige a quien ama. Así es. Aquí me viene la cita bíblica, que si nuestro Padre en la tierra puede darnos cosas buenas, ¿cuánto más nuestro Padre que está en el cielo?
Así como como le dice que si tu padre te tienes hambre y tú le dices, tengo hambre, te va a dar una piedra, no. Imagínense nuestro Padre que está en el cielo, que nos dio a su Hijo para que nosotros nos salváramos. Amén, amén, hermanita. Muy bien, gracias por su aporte. Bueno, ya para no hacerlo tan extenso, me gustaría escuchar a más personas, pero creo que ya hemos dado bastante tiempo a esta presentación. Quiero hacer una oración final y algún sacerdote o diácono también nos dé su bendición. Y bueno, ya después si hay anuncios o algo, también se puedan dar. Así que vamos a ponernos en oración, en actitud de oración, vamos a entregarle a Dios todo lo que hemos aprendido. Padre Santo, Padre tierno y misericordioso, te damos gracias por hablarnos al corazón, por mostrarnos el divino rostro de tu Hijo Jesucristo, por revelarte progresivamente a la humanidad, por no cansarte de nosotros, por no abandonarnos, sino más bien seguir amándonos. Gracias por tu constancia en el amor. Gracias por tu fiat constante en nosotros. Gracias porque siempre te estás revelando en tu palabra, en tus sacramentos, en mi hermano. Gracias porque soy capaz de reconocerte en la creación, porque soy capaz de reconocerte en los pequeños detalles del día a día cuando envías a un hijo tuyo a ayudarme, a asistirme. Gracias por las veces en que me has corregido, en las veces en que me has permitido moler el polvo para aprender de mi pecado, para cambiar, para salir de esa realidad. Gracias porque me consuelas en la tristeza. Gracias porque me das alivio en el dolor. Gracias porque me das fortaleza en la debilidad. Gracias porque me das luz en la ignorancia, en el desconocimiento. Gracias, Padre, por amarme y no cansarte de amar. Madre Santa, también esta noche que has sido testigo de todo lo que hemos compartido, también te comparto cuando hablamos de tu Hijo, porque la palabra está escrita, hagan lo que Él les dice. Te complaces cada vez que nosotros obedecemos a tu Hijo. Enséñanos a obedecer a tu Hijo, a acceder al Padre a través de Él, como tú lo hiciste. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, corredentora de las almas, ruega por nosotros pecadores, y derrama el efecto de gracia de tu llama de amor, de tu doloroso e inmaculado corazón, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Quiero pedirle a algún sacerdote o diácono que esté, que por favor nos regale su bendición sacerdotal. ¿No hay ninguno en la sala? El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Por los méritos de la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Padre. Bueno, ya hasta aquí doy por concluida esta presentación. No sé, el equipo coordinador, si tienen algo que decir. De mi parte, muchas gracias por la invitación y gracias por también aportar y crecer en comunidad. Muchas gracias, queridos hermanos, por haber participado esta noche. Queremos invitarle para el próximo miércoles
le tendremos como expositora a la hermana Diana María Reina Garza con el tema María como Madre Dolorosa. Y para los apóstoles de Panamá, el día de mañana nos reuniremos a rezar el cenáculo de San José. Que pasen una feliz noche y bendiciones a todos. Buenas noches a todos, que tengan un sueño reparador. Buenas noches y bendiciones. Bendecida noche. Que tengan una bendecida noche, un descanso reparador. Bendiciones. Hasta mañana. Bendecido Buenas descanso noches, para buenas todos. Buenas noches. Hasta mañana, buenas noches, bendiciones para todos. Buenas noches para todos desde Costa Rica. Buenas noches, bendiciones para todos. Buenas noches para todos desde Tabasco. Un saludo y un abrazo. Dios les bendiga. Buenas noches desde Quintana Roo, México para todos.